Amados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 2 al 8 de enero. Comenzamos con el Nuevo Testamento y nuestra clase de hoy se titula Hágase conmigo conforme a tu palabra. Vamos a estudiar los capítulos del libro de Mateo, el número 1, y del libro de Lucas, el número 1, el capítulo número 1. Tenía mucho tiempo que no subía videos, no terminé el Antiguo Testamento, lamentablemente por circunstancias personales no podía continuar, pero trataré ahora de volver a comenzar este nuevo año que vamos a iniciar con el Nuevo Testamento. Antes de que entremos de lleno a esta maravillosa lección, quiero primero ir como hacia una introducción. ¿Por qué? Porque la primera clase que tuvimos de la escuela dominical, que fue el domingo anterior, que era 1 de enero, la clase no comenzaba directamente con los capítulos del Nuevo Testamento, sino que se titulaba, como nos dice en el manual, de que somos responsables de nuestro aprendizaje. Quiero enseñarles el manual de este año del Ven Sígueme, que es este que tengo aquí, que es el de uso familiar para aprender el Evangelio en casa, el que se supone que utilicen ustedes en sus hogares. Como maestros, los que dan clase tienen un manual que, aunque tiene las mismas lecciones, tiene algunos contenidos quizás un poquito diferentes, más adaptados a la enseñanza, pero este es el que deben usar ustedes en su hogar. Como mencionaba, quería comenzar con algo introductorio, debido a que la primera clase que se dio fue acerca del aprendizaje y me pareció realmente maravilloso y muy acertado e inspirado que nuestro Ven Sígueme de este año comience con esa lección. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a aprender, y aprender el Evangelio es un poco diferente a aprender otras cosas del mundo, y allí necesitamos algo imprescindible, y es el Espíritu Santo, que nos testifica de la verdad, el conducto por el cual nuestro Padre Celestial nos va a permitir sentir y conocer todas esas verdades maravillosas y eternas que tenemos contenidas en las Escrituras. ¿Por qué es importante esta parte introductoria? Para que estemos preparados, hermanos, para poder absorber todo este torrente de conocimiento que vamos a empezar a recibir durante este nuevo año 2023. Tal vez algunos digan, bueno, no es nuevo conocimiento, porque valga la redundancia, el Nuevo Testamento lo hemos estudiado otras veces, sí, pero las Escrituras tienen una particularidad muy especial, es que cada vez que leemos o estudiamos, siempre encontramos algo nuevo que aprender. Por eso es importante que nos enfoquemos también en nuestra disposición para obtener ese conocimiento. Recordemos, hermanos, que las cosas del Señor se enseñan a través del Espíritu, pero también se reciben a través del Espíritu, y nosotros necesitamos estar preparados. Yo quiero mencionarles unas palabras del elder David Bernard que me gustaron mucho con respecto a este tema del aprendizaje, que son importantes y nos ayudan un poco a tal vez como enfocarnos en lo importante que es estar dispuestos a aprender. Y dice lo siguiente: observen que el Espíritu lleva el mensaje al corazón
pero no lo introduce necesariamente en su interior. Un maestro puede explicar, demostrar, persuadir y testificar con poder y eficacia espirituales. Sin embargo, el contenido de un mensaje y el testimonio del Espíritu Santo penetra en el corazón solo cuando lo permite el receptor. Solo cuando lo permite el receptor. Aprender por la fe abre el camino que conduce al interior del corazón. Si quieren leer un poco más acerca de ese mensaje del elder David Bednar, se llama Buscar conocimiento por la fe. Y lo tenemos en la Leona de septiembre del 2007. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros también tenemos que estar preparados. Que no basta con ir un domingo a la iglesia simplemente y sentarnos y esperar recibir todo ese conocimiento del maestro. O simplemente leer y tratar de memorizar lo que dicen las escrituras. Necesitamos una preparación espiritual, necesitamos una disposición. Ese planteamiento que nos hace el elder Bednar, físicamente lo podemos ver representado en un ejemplo muy sencillo. Imagínense ustedes que yo tengo en mis manos una pelota. Si yo tomo esa pelota y se la lanzo a cualquiera de ustedes, si estuviesen aquí presentes, y ustedes no extienden las manos para tratar de atrapar la pelota, evidentemente la pelota caerá al suelo. Yo puedo ir y recogerla de nuevo y volvérselas a lanzar. Pero hasta el momento en que ustedes no abran sus brazos y estén dispuestos a recibirla, a atraparla, la pelota seguirá cayendo al suelo. Ustedes nunca la tendrán en sus manos y por muchas veces que yo la lance, el resultado será el mismo. Algo similar ocurre con el Evangelio, hermanos. El maestro puede prepararse muy bien, el maestro puede tratar de enseñarles de la mejor manera, pero si nosotros mismos no estamos dispuestos a aprender, y hay algo bien importante en esa disposición, y es el estar motivado por las razones correctas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestra motivación para aprender el Evangelio, para tratar de comprender las verdades que el Señor nos quiere enseñar, debe ser el amor. El amor hacia nuestro Padre Celestial. El amor hacia su plan. El amor a querer aprender y querer ser obedientes y querer seguir el camino que Él tiene preparado para nosotros para volver de nuevo hacia Él. ¿Por qué digo que debe ser el motivo correcto? Porque el Señor nunca va a satisfacer nuestra curiosidad. Si nosotros preguntamos al Señor acerca de una duda que tengamos o de un pasaje que no entendamos, pero el motivo por el cual queremos saberlo es mera curiosidad, el Señor no nos va a ayudar a comprender, el Señor no nos va a dar ninguna revelación, ya que los motivos son equivocados. El Señor no satisface curiosidades, el Señor siempre tiene un propósito, sus propósitos son eternos, sus propósitos son ayudarnos a progresar, y la mera curiosidad o la mera intriga de querer entender algo que nos parece interesante no es un motivo digno para que el Señor nos lo haga entender. Entonces esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces nos podemos encontrar con personas que nos digan: es que no comprendo, por mucho que me lo explican yo no lo entiendo y no me cuadran estas cosas, explícamelo, dime cómo es. Nos lo dicen muchas veces como a manera de desafío, de que nosotros de alguna manera logremos satisfacer
su ansia de saber, pero por curiosidad o incluso de forma malintencionada. Esa persona jamás va a recibir la verdad, jamás va a recibir esa respuesta que está buscando del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En el manual nos hablan en cuanto a esa lección específicamente, que es la primera, somos responsables de nuestro propio aprendizaje. Nos dice, para en verdad aprender del Salvador, debo aceptar su invitación de ven, sígueme. Así es, necesitamos seguir al Salvador, necesitamos conocer al Salvador, necesitamos creer en el Salvador. Realmente, hermanos, es muy diferente conocer, creer. Esas palabras a veces las unimos, pero no es lo mismo. Muchas veces conocemos al Salvador, sabemos que es el Hijo de Dios, pero le creemos. Porque cuando estamos en dificultad o cuando se nos presenta oportunidad de varios caminos distintos, muchas veces nos alejamos de Él y dejamos de creer en lo que Él nos ha dicho. Por eso es importante tener todos estos términos claros, no solamente conocerlo, que tenemos que creerle a nuestro Salvador. También nos dice, debo conocer la verdad por mí mismo. Y esto es también algo bien importante que tiene que ver con lo que hemos explicado. El maestro, las escrituras, las maneras como podemos aprender el Evangelio son muchas, pero la recepción de esa información y la comprensión dependen del receptor, que en este caso somos nosotros. Yo quiero ponerles el ejemplo de un mensaje del Elder Packer que me gustó muchísimo, y él menciona una anécdota. Él dice que él iba en un avión, iba conversando con su compañero de asiento, y la persona era atea, era un hombre ateo, un abogado, y salieron a reducir los temas de la religión, y el hombre insistía en que Dios no existe. El Elder Packer le decía que sí, que Dios existía, pero ya el hombre no quería escuchar sobre eso y estaba enojado porque él quería que el Elder Packer aceptara que él no tenía ninguna prueba de la existencia de Dios. Y aunque el Elder Packer insistió y quería darle su testimonio y trató de explicarle, este hombre no lo creía. ¿Por qué? Porque lo que el Elder Packer tenía en su corazón no podía pasárselo al corazón de ese hombre. Era necesario que ese hombre lo sintiera por sí mismo. Y eso nos ocurre muchas veces cuando estamos tratando de enseñar a las personas. A veces nos desanimamos, incluso nos enojamos y decimos, ¿por qué no quiere entender? ¿Por qué no quiere aceptar? Hermanos, nosotros no hacemos el cambio en los corazones. Eso solo lo puede hacer el Señor a través del Espíritu Santo. Nosotros solo podemos esforzarnos en llevar la palabra del Señor, mas ese cambio no podemos efectuarlo nosotros. Eso solo lo puede hacer el Señor. Y esa persona en su libre albedrío debe querer recibir ese cambio en su corazón. El Elder Packer tuvo una idea para explicarle a este hombre. Le dijo, ¿usted ha probado la sal? El hombre sorprendido le dijo, por supuesto que he probado la sal. Pero qué tonterías son estas, le dijo el hombre, ¿por qué usted me sale con la sal? Y le dice el Elder Packer, muy bien, ¿ha probado el azúcar también? Oh sí, por supuesto, he probado el azúcar ahora mismo, la he tomado con mi café. Muy bien, le dijo el Elder Packer, ¿a qué sabe el azúcar? Entonces, el azúcar es dulce, tiene un sabor muy agradable, dulce. Muy bien. ¿A qué sabe la sal? Y el hombre se quedó pensativo y trató de explicar, bueno, pues no es dulce, no es amargo. Empezó a darle descripciones de lo que no era. Y el Elder Packer le dijo, pero usted no me está diciendo a qué sabe la sal. Imagínese que yo nunca le he probado. Yo le estoy preguntando a usted que me diga a qué sabe.
Y el hombre finalmente se dio cuenta que no tenía palabras para explicarlo. Y entonces el Elder Packer le dijo, pues eso mismo está ocurriendo ahora con esta situación que estamos discutiendo. Yo sé que mi Padre Celestial vive, yo sé que mi Salvador vive, yo lo siento en mi corazón, lo he vivido, lo comprendo, lo acepto en mi vida, por decirlo de alguna manera. Pero quizás no tenga todas las palabras para explicárselo a usted. ¿Y sabe por qué? Porque usted necesita sentir lo que yo siento para poder entenderlo. De esta manera, hermanos, entendemos que la recepción del mensaje depende mucho del receptor también. Entonces, el manual nos dice también, ¿qué debo hacer cuando tengo preguntas? Y nos dice, procura entendimiento de Dios. Procuremos, hermanos, ir por las vías correctas, orar, meditar, leer las escrituras. Dejemos de buscar información en los sitios equivocados. Dejemos, como nos han dicho las autoridades generales, de discutir nuestras dudas con los incrédulos, porque eso no nos ayuda absolutamente en nada. Al contrario, reduce nuestra posibilidad de encontrar la verdad y aumenta nuestras dudas. En una oportunidad escuché un mensaje de la conferencia general también, no recuerdo de quién era, pero mencionaba que dejemos de estar colocando interrogación al final de todo lo que dice el Señor y comencemos con fe a creer en sus palabras. Él nos dice también en el manual actuar con fe. Y es verdad, cuando tenemos dudas y también cuando no las tenemos, necesitamos actuar con fe. Fe para aceptar que algunas cosas las vamos a entender en este momento, pero otras no. Y esa fe nos ayuda a ser obediente a lo que ya conocemos y esperar a recibir ese entendimiento que aún nos falta por obtener. Y también mantener una perspectiva eterna, lo cual también es importantísimo. Nos dice, procure ver las cosas como las ve el Señor, no como las ve el mundo. Considere sus preguntas en el contexto del plan de salvación del Padre Celestial. Yo los invito, hermanos, a que lean esta lección del manual que fue la de la semana pasada, porque en verdad es muy hermosa y es muy importante para arrancar con este aprendizaje. Yo quería incluirla a manera de introducción, ya que no pude hacer la grabación la semana pasada. Y quiero terminar esta parte de introductoria con respecto al aprendizaje con una historia que nos habla de la importancia de las escrituras. ¿Por qué? Porque quizás hay momentos en los que perdemos la perspectiva y pensamos, pero ¿por qué es tan importante que yo estudie la Biblia? ¿Por qué es tan importante que yo estudie el libro de Mormón? Ya esas cosas pasaron, escuchamos, ¿verdad? Esas son épocas antiguas, ahora es otro mundo, es otra vida, somos otras personas. Quiero que escuchen con atención esta historia, que la relata el Elder Tom Christofferson en un mensaje y dice lo siguiente. El 6 de octubre del año 1536, a una figura lastimosa se le condujo de un calabozo del castillo Vilvoorde, cerca de Bruselas, Bélgica. Durante casi un año y medio, el hombre había tenido que soportar estar aislado en una celda oscura y húmeda. Ahora, fuera de los muros del castillo, el prisionero fue atado a un poste. Tuvo tiempo de pronunciar en voz alta su oración final, que decía: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, tras lo cual fue ahorcado. De inmediato quemaron su cuerpo en la hoguera. ¿Quién era ese hombre y cuál era la ofensa? Se llamaba Guillermo Tyndale y su crimen fue haber traducido la Biblia al inglés y haberla publicado. En una acalorada discusión con un clérigo,
que opinaba que no se debía poner las escrituras al alcance del hombre común, Tyndale juró: si Dios me concede vida antes de que pasen muchos años, haré que el joven que conduzca el arado sepa más de las escrituras que tú mismo, le dijo al clérigo. Y todos sabemos que en esas épocas antiguas el clérigo tenía mucho poder. Guillermo Tyndale no fue el primero ni el último de los que se han sacrificado en muchos países e idiomas, aún al grado de morir para sacar la palabra de Dios de la oscuridad. ¿Qué sabían ellos de la importancia de las escrituras que nosotros también debamos saber? ¿Qué es lo que entendió la gente de Inglaterra del siglo XVI, que pagó enormes sumas de dinero e hizo frente a graves riesgos personales para tener acceso a una Biblia que nosotros también debamos entender? Este mensaje se encuentra en La Leona de Mayo del 2010 y se llama La bendición de las escrituras, por si lo quieren buscar y ahondar más en el mensaje, porque es muy hermoso, hermanos. El elder Christopher Colson prosigue: en la época de Tyndale abundaba la ignorancia en cuanto a las escrituras, porque la gente no tenía acceso a la Biblia, especialmente en un idioma que pudieran entender. Actualmente la Biblia y otras escrituras están a la mano, y sin embargo el analfabetismo sobre las escrituras va en aumento, porque la gente no abre los libros. Por consiguiente, han olvidado cosas que sus abuelos sabían. ¿Por qué crees que las personas de nuestra época no leen las escrituras como deberían? Para concluir, el elder Christopherson dice: consideren la magnitud de nuestra bendición de tener la Santa Biblia y unas 900 páginas adicionales de escritura. Incluso el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Ciertamente con esta bendición el Señor nos está diciendo que la necesidad de que recurramos constantemente a las Escrituras es más grande que en cualquier época anterior. Ciertamente, hermanos, hoy en día tenemos una facilidad increíble para leer las escrituras. Las tenemos traducidas en nuestro idioma, en libros de texto. Las tenemos en el teléfono, que todos, prácticamente la mayoría, poseemos y podemos tenerlas aquí en la aplicación de la biblioteca del Evangelio. No tenemos ninguna excusa, hermanos, y es sumamente accesible para nosotros el poder obtener estas verdades maravillosas. Entonces, yo quiero mencionar un consejo que dio el presidente Marion Robbins con respecto a esto del aprendizaje, para finalizar con esta parte de esa lección de la semana anterior. Me gustó mucho estas palabras que él mencionó y dicen lo siguiente. Habló del ciclo de aprendizaje que nos permite crecer en un entendimiento del Evangelio. El concepto que enseñó ciertamente se aplica al Antiguo Testamento, así como a todas las Escrituras. El conocimiento del Evangelio se produce gradualmente. Uno aprende un poco, obedece lo que aprende un poquito más y obedece otro tanto. Este ciclo continúa en un giro eterno. Tal es el modelo mediante el cual podemos seguir adelante hasta lograr un conocimiento pleno del Evangelio. Estas palabras son muy sabias, hermanos, y es importante que las tomemos en cuenta, que no nos desesperemos por querer comprenderlo todo inmediatamente. Vamos gradualmente, como nos dicen las Escrituras, línea por línea y precepto por precepto, hasta que vayamos obteniendo toda la sabiduría que necesitemos, pero sin parar, perseverando hasta el fin, obedeciendo como nos lo recomienda el elder Robbins, el presidente Robbins.
Queremos entonces, hermanos, o les recomiendo, perdón, que lean toda esa lección y la analicen en sus hogares y ayuden a sus hijos, a sus seres queridos, a comprender estos importantes verdades que tenemos en esa lección y que nos ayudan a arrancar con nuestros motores espirituales bien preparados para estudiar el Nuevo Testamento este año. Vamos entonces a comenzar mencionando que la Biblia no es solamente un libro, la Biblia es un conjunto de libros. De por sí, la palabra Biblia en griego significa los libros. ¿Por qué? Porque son varios libros. Y la palabra testamento, como lo mencionamos, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, la palabra testamento también se puede traducir en convenio. Por eso el Nuevo Testamento es el nuevo convenio. Entonces, siempre me gusta cuando inicio una clase hacer un poco un engranaje entre lo que vimos anteriormente y lo que vamos a aprender en la lección. Evidentemente yo no terminé de subir los videos del Antiguo Testamento, pero lo hemos estudiado en nuestros hogares y recordemos que la última vez hablamos de Malaquías. Y Malaquías fue el último profeta. Entonces, a manera de introducción de esta nueva parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, voy a hacer mención de algunas cosas. Pasaron 400 años desde la muerte de Malaquías hasta que volvió a haber revelación en la tierra. Y nos dice: durante 400 años los cielos habían guardado silencio. Desde Malaquías no había habido profeta en Israel. Aunque los servicios habían sido interrumpidos, los ritos del templo habían continuado durante la mayor parte de ese tiempo. Los sacerdotes habían ofrecido sacrificios sobre el gran altar. Y el pueblo continuaba orando diariamente mientras el sacerdote ofrecía incienso sobre el altar en el lugar santo. Recordemos lo que nos explicaban en Malaquías, la manera como se estaban haciendo los sacrificios y las amonestaciones que hacía Malaquías al respecto, ya que incluso las ofrendas no eran limpias. La revelación había cesado, pero los ritos externos habían continuado. Todo marchaba con precisión hasta cierto día, cuando un sacerdote llamado Zacarías no reapareció tan rápidamente como debía haberlo hecho al salir del lugar santo después de su servicio. El pueblo empezó a maravillarse y a conjeturar. Y bien que debió hacerlo, pues una vez más el velo había sido quitado y la palabra de Dios proclamada. El humilde y anciano Zacarías del orden sacerdotal de Abía estaba en la presencia de un ángel. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo e irá para preparar al Señor un pueblo. De eso vamos a leer cuando leamos la parte de la lección referida a Lucas, ya que el libro de Lucas es el único que tiene ese relato en la Biblia. Este hijo tan largamente deseado iba a ser un mensajero que iría con el espíritu y poder de Elías a declarar que el reino de Dios que se estaba acercando, acercando. Una vez más se ofrecería a Israel el convenio y la promesa. Una vez más las llaves y el poder le serían ofrecidos. Una vez más la nación podía llegar a ser el pueblo de Jehová. El que vino a preparar el camino se llamó Juan, o en hebreo, Jonán, don de Dios. Israel una vez más tenía profeta, solo que esta vez el profeta hablaría de Jehová.
Él iba a ser el precursor, el profeta que prepararía el camino para la venida de Jehová a la tierra como hijo de Dios. Y el Mesías que Judá había esperado tanto tiempo. Y así el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto llegó a su fin y comenzó el Nuevo Testamento o el Nuevo Convenio, que es lo que vamos a estudiar a partir de esta lección. Hemos mencionado aquí que Juan vendría con el espíritu de Elías. Yo quería, antes de comenzar, también mencionar algo con respecto a esto del espíritu de Elías, porque muchas veces hay confusión y pensamos que Elías se refiere únicamente al profeta Elías, y Elías es en realidad un título. Vamos a leer lo que dice la lámina, que probablemente ustedes no puedan leerlas, pero yo se las voy a leer, y dice: uno de los mensajeros enviados a preparar la senda del Señor en su primera venida fue Juan el Bautista, que es lo que acabamos de mencionar. La misión de Juan fue efectuada en el espíritu y poder del sacerdocio de Elías. Esto lo tenemos en Lucas 1:17. Elías es el nombre que se da a quien es un precursor, uno que va adelante o prepara el camino para alguien o algo mayor. En ese sentido, el sacerdocio arónico es el sacerdocio de Elías, porque prepara y califica a los hombres para las bendiciones mayores. Eso lo tenemos en Malaquías 3:1, para que puedan repasarlo en sus hogares también. Estos son cosas que es importante que conozcamos y que podamos a su vez también explicarles a otras personas que no lo sepan. Y nos lleva también a hacer una reflexión. José Smith también fue un Elías, también preparó el camino para la segunda venida del Salvador con el espíritu de Elías. También preparó el camino al restaurar el Evangelio verdadero y eterno. Continuando entonces, hemos mencionado que la lección se llama Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y es Mateo 1 y Lucas 1. Y aquí vamos a aprender lecciones muy importantes. Una de ellas es que el Padre Celestial obra por medio de sus hijos fieles para cumplir sus propósitos. Enseguida vamos a leer los relatos que están allí. Uno es en Lucas, el de Zacarías, y también leeremos, en Lucas también tenemos lo de María y el nacimiento del Salvador, la venida del Salvador. Y en Mateo, el relato de lo que ocurrió con María. Tenemos también que las bendiciones de Dios vienen en su propio tiempo y que ninguna cosa es imposible para Dios. Son lecciones bien importantes, hermanos. El Nuevo Testamento, que es lo que comenzamos a estudiar, está dividido en las siguientes partes para que estemos organizados, y sepamos cuáles son esas partes. Evidentemente nosotros hoy solo nos enfocamos en Mateo 1 y Lucas 1. La primera parte son los evangelios, y esto se llama a los libros de Mateo, Marcos y Juan. Es a lo que se conoce como los evangelios. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Los evangelios narran acontecimientos de la vida del Salvador y su ministerio, testifican de él. Luego tenemos los hechos de los apóstoles, que los escribió Pablo, y es un relato del crecimiento de la iglesia bajo la dirección de Pedro y de los otros apóstoles. Tenemos luego las epístolas de Pablo o cartas, que llevan el nombre de la rama de la iglesia o de la persona o grupo a quien se les escribió. Y las escribió evidentemente Pablo el apóstol. Tenemos las epístolas universales, que son los libros de Santiago hasta Judas.
con excepción de segundo y tercero de Juan. Y finalmente, al final del Nuevo Testamento, tenemos el libro de Apocalipsis, donde tenemos el relato que hizo Juan de una revelación que recibió del Señor. Esta es una estructura general de lo que es el Nuevo Testamento. Vamos entonces a comenzar con Mateo en el capítulo 1. Y comenzaremos mencionando acerca de Mateo. Mateo era un publicano o un recaudador de impuestos, el cual convirtió su vida, sufrió una transformación de corazón muy grande al aceptar la invitación del Salvador a seguirlo. El Evangelio de Mateo está muy enfocado hacia los judíos, está dirigido mucho hacia ellos. Y el Evangelio de Mateo se enfoca y puntualiza, por decirlo de alguna manera, mucho el cumplimiento de las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento con la venida del Mesías. Él menciona mucho esas profecías que se están cumpliendo ahora en el Nuevo Testamento y testifica del Salvador. En Mateo, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente: Cristo nace de María. Ella concibe por el poder del Espíritu Santo. A nuestro Señor se le da el nombre de Jesús. Recientemente hemos pasado por la Navidad y es realmente hermoso, hermanos, volver a leer este relato maravilloso. Primero nos hace una genealogía, la genealogía del Salvador. No la vamos a leer toda por motivos de tiempo, pero les recomiendo que la lean completa en sus hogares a partir del versículo 1 porque es bien interesante. Y veremos que al final dice, en el 15, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de quien nació Jesús, el que es llamado Cristo. Vemos que allí en esa genealogía se menciona a David. Y recordemos que en las profecías nos dicen que Jesucristo iba a ser un descendiente de David. Y tenemos la prueba en esa genealogía, que necesariamente no es de padres a hijos, ya que muchas veces los herederos al trono no era exactamente un hijo, podía ser un sobrino, podía ser un nieto, pero llevaban esa sangre real, por decirlo de alguna manera, ese derecho al trono. Entonces, al leer aquí, Jacob engendró a José, marido de María, de quien nació Jesús, el que es llamado el Cristo. Podemos pensar, pero dice Jacob engendró a José, pero José no es el padre de sangre, por decirlo de alguna manera, del Salvador Jesucristo, ya que sabemos que nuestro Salvador es hijo de Dios. Entonces podemos pensar, pero entonces no tiene sangre real, porque estamos hablando de que el descendiente de Jacob es José. Pero recordemos, hermanos, que José y María eran primos, por lo cual, por supuesto que sí, el Salvador tenía derecho al trono. Por supuesto que sí, se cumple la profecía de que el Salvador era descendiente de David. Si Judá hubiera sido libre para esos momentos en que acontecieron todas estas cosas, José el carpintero, el padre terrenal de Jesús, habría sido rey, y su hijo el heredero al trono, es decir, Jesucristo. Entonces, tenemos que nos dice en el 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones.
Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Y nos explican, nos hacen el relato y dice: estando María su madre desposada con José, antes de que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a explicar esto de estar desposada. En la época antigua, el estar desposados no era exactamente estar casados, aún la boda no se había realizado, pero el estar desposado significaba un compromiso. Era prácticamente igual de comprometido al estar casado. La novia, en este caso María, vivía aún con sus allegados, con sus padres o con unos amigos, no vivía aún con su esposo, con quien se iba a casar, perdón, pero era un compromiso completa y absolutamente serio y rígido, por decirlo de alguna manera, y que no se podía faltar. Entonces, nos dice aquí, antes de que se uniera, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su desposado, como era justo y no quería difamarla secretamente. En esa época, si José hubiese ido hacia, por decir algo, hacia la actitud agresiva y hubiera denunciado el embarazo de María, María seguramente hubiera sido ajusticiada, hubiera sido asesinada. Pero José amaba a María y él no quería que ella sufriera esa vergüenza ni ese maltrato. Por eso él trató secretamente, o pensó en secretamente, deshacer ese compromiso con ella, y eso se hacía a través de unos testigos, y evitar de esta manera que ella pasara por todo eso. Por lo cual esto nos habla de algo muy importante, hermano, y es la forma de ser, el corazón que tenía José el carpintero. Nos damos cuenta de su nobleza y nos damos cuenta de algo muy importante, y es de que esto fue para José una prueba. El Señor probó a José a ver cómo iba él a comportarse, cómo iba él a recibir estos acontecimientos. Sabemos que el profeta José Smith nos mencionó que cuando un hombre es llamado a efectuar un ministerio en la obra del Señor, ya él ha sido preordenado para ello. Por lo cual José y María ya habían sido preordenados para realizar lo que hicieron y que estamos relatando ahora. Pero recordemos que todos tenemos nuestro albedrío. Y José, como espíritu noble, también aquí en la tierra, aceptó la situación que estaba ocurriendo, y vamos a seguir con el relato para entenderlo. Dice: y pensando él en esto, he aquí, es decir, pensando en acabar secretamente con el compromiso, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Vemos, hermanos, cómo tanto José como María tuvieron la disposición de aceptar la voluntad de Dios. Tuvieron la humildad de aceptar la misión que tenían, por muy difícil que ésta pudiera ser. Y esa disposición fue una disposición desde el amor que tenían en sus corazones por el Señor, en aceptar
lo que les fue indicado hacer con buen ánimo y con buena voluntad. Tenemos entonces lo que nos dice la primera lección. El Padre Celestial obra por medio de sus hijos fieles para cumplir sus propósitos. Ninguna cosa es imposible para Dios. En el relato que está en Lucas, vamos a leer también acerca de esto y veremos cómo María estaba impresionada, evidentemente, salir embarazada sin haber tenido relaciones, porque ella no tenía esposo, es algo increíble, pero como nos dice la lección, ninguna cosa es imposible para Dios. Y se aclara perfectamente que Jesucristo no es hijo del Espíritu Santo, es hijo del Altísimo, de Dios, de nuestro Padre Celestial. También la historia que vamos a leer a continuación, que está en Lucas capítulo 1, también nos habla de esta manera como el Padre Celestial obra por sus hijos fieles, obra por medio de sus hijos fieles. En el libro de Mateo es el único libro donde se hace el relato, hermanos, de los 3 reyes magos. Es el único libro en donde vamos a encontrar ese relato, así como este relato de Zacarías solamente lo encontramos en el libro de Lucas. Tenemos entonces que nos dice en el cabecero del capítulo 1 de Lucas. Antes que todo vamos a mencionar quién era Lucas. Lucas era un médico, pero no un médico judío, era un médico gentil. Sus palabras eran más hacia los gentiles que hacia los judíos, aunque también hablaba a los judíos. Pero Lucas era un gentil. Lucas escribió todas sus palabras y todos sus relatos basándose también mucho en los testigos que habían con respecto a todo eso que fue ocurriendo. Y él habló realmente de cosas muy hermosas, del amor, del perdón. En Lucas tenemos el relato del hijo pródigo, que es tan hermoso y que llegado su momento lo vamos a analizar. Así como Mateo tiene importantes, también parábolas, importantes relatos, tenemos allí en Mateo también un sermón importantísimo del Salvador, que es el sermón del monte. Entonces, comenzando con el libro de Lucas, tenemos que dice en el cabecero: Gabriel promete a Zacarías que Elizabeth dará a luz un hijo, al que llamará Juan. Recuerden que lo hablamos en la introducción. También anuncia a María que será la madre del Hijo de Dios. María visita a Elizabeth y pronuncia un salmo de alabanza. Nace Juan el Bautista. Zacarías profetiza acerca de la misión de Juan. Entonces nos dice Lucas: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ellos dos eran muy buenas personas, pero no habían podido tener hijos. Elizabeth era estéril. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su grupo, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso al entrar en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y cayó de temor sobre él. Pero el ángel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Nos dice: no beberá vino ni sidra, porque él debía estar apartado. ¿Te acuerdan cuando hablábamos en el Antiguo Testamento de los nazareos, cuando hablábamos de Sansón, que mencionábamos esas palabras y estos aspectos? Y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor su Dios,
porque irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Recordemos que explicamos el tema de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías le dijo al ángel, pero ¿cómo sabré esto? Él estaba, por supuesto, impresionado, porque ya yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada y además era estéril. El ángel le dijo lo siguiente, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta que esto se cumpla. Por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando afuera que saliera Zacarías y no sabían qué ocurría. Cuando salió Zacarías se dio cuenta que no podía hablar y desde luego se dieron cuenta de que algo había pasado y que él había tenido una visión. Él hablaba por señas porque quedó mudo, como hemos mencionado. Dice que cuando cumplió los días de su servicio que estaba haciendo allí, él regresó a su casa y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth y se recluyó en casa durante 5 meses, diciendo, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella le vio y se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y respondió el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque ninguna cosa es imposible para Dios, como nos dice la lección. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Fíjense, hermanos, qué palabras tan hermosas y tan poderosas. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María aceptó la voluntad del Señor en su vida, aceptó ese gran cambio que había en su vida y confió en el Señor, como también debemos hacerlo nosotros en nuestras vidas. En aquellos días, dice que María se levantó un día y fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judea. Ella fue a visitar a su parienta Elizabeth, al conocer la noticia de que ella estaba embarazada en su 6º mes ya. Y nos mencionan aquí que cuando María llegó y Elizabeth escuchó su voz, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las palabras que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva, porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones,
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso y santo en su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Dicen que María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y después volvió a su casa. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y preguntaron acerca del nombre. Y le empezaron a llamar Zacarías. Supusieron que al ser su único hijo, las condiciones en las que se dio el embarazo, pues le pondrían el nombre de su padre. Pero Elizabeth dijo que no, que su nombre sería Juan, tal cual como se lo indicó el ángel. Entonces ellos les mencionaron, las personas les mencionaron que por qué si ella no tenía parentela que tuviera ese nombre. Y entonces fueron hacia Zacarías a preguntarle qué nombre quería él para su hijo. Y Zacarías, como nos mencionan aquí, en una tablilla escribió el nombre de Juan. Entonces nos dice que todos se maravillaron y en ese momento fue abierta su boca. Recordemos que Zacarías había quedado mudo y el ángel le dijo que hasta que todo esto se cumpliera, él no volvería a hablar. Entonces nos dice, en ese mismo momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló alabando a Dios. Tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día en que se mostró a Israel. Juan el Bautista. Y hasta aquí nos llega esta parte de la historia que analizamos en esta lección. Hermanos, es importante que nosotros en familia hablemos acerca de todos estos acontecimientos. Y entonces, analicemos cómo se comportaron estos personajes y nos demos cuenta del valor de su actitud, de la humildad con que ellos aceptaron la voluntad de Dios y lo importante que fue eso para que ellos se convirtieran en un instrumento del Señor para hacer grandes cosas. Como nos dicen las autoridades generales, cuando nosotros aceptamos que el Señor obre en nuestras vidas, Él hace con nuestras vidas algo mucho mejor de lo que podemos hacer nosotros mismos. Pero necesitamos ser humildes, necesitamos ser valientes en nuestro testimonio, necesitamos confiar en Dios y saber que ninguna cosa es imposible para Él. Necesitamos saber que las bendiciones de Dios vienen en su propio tiempo. ¿Qué se iban a imaginar Zacarías y Elizabeth, que tenían un hijo en tan avanzada edad y en circunstancias de esterilidad de ella? Porque para Dios nada es imposible, pero a su tiempo Él nos bendice. Pero necesitamos saber esperar. No es fácil, es muy difícil, sobre todo en tribulación. Pero por eso es importante estar centrados en nuestro Salvador Jesucristo, que es la fuente de nuestra paz, es la fuente de fortaleza para nosotros, es la fuente de agua viva para que nosotros podamos sentirnos valientes, para que nosotros podamos levantarnos y seguir adelante. Yo quiero finalizar con unas palabras que se mencionan en este manual que tengo aquí en mis manos, que se llama, para que sepan de dónde estoy leyendo, porque pensarán, la hermana lee un montón de cosas y no sabemos de dónde la saca. Se llama La vida y enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Es un manual de la iglesia realmente hermoso, que si pueden conseguirlo van a aprender mucho en él. Y yo quiero finalizar con una parte de este manual porque hace una reflexión tan hermosa y tan importante para que arranquemos con este aprendizaje de este nuevo año con mucha fuerza. Y dice lo siguiente:
Nosotros fuimos testigos de la elección de Cristo y dimos nuestra aprobación. Quizás muchas personas, quizás no, las personas que no tienen nuestro conocimiento de seguro dirán, ¿de qué hablan? Nosotros sabemos que tuvimos una preexistencia y que en nuestra preexistencia estábamos en la presencia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Al efectuarse la primera organización en los cielos, todos estuvimos presentes y presenciamos la elección y nombramiento del Salvador y la formación del plan de salvación, y nosotros lo aprobamos. Yo estuve allí. El profeta dijo que yo estuve allí en aquel día glorioso, cuando el Padre llamó a todos sus hijos al gran concilio. ¡Qué hueste tan grande debe haber sido! El recuerdo de aquel día se ha ido, se ha desvanecido por el velo, pero ciertamente debe haber sido un momento de gran regocijo, de emoción sobrecogedora. Me pregunto, ¿cómo me sentí al ver a Lucifer, hijo de la mañana, adelantarse y decir, heme aquí, envíame, seré tu hijo y rescataré a todo el género humano, de modo que no se perderá una sola alma? Nosotros nos habríamos dicho, a todos. ¿Podría ser eso posible? No se perderá una sola alma, dijo alardeando, y añadió la condición para efectuar la hazaña. De seguro lo haré, dame pues tu honra, nos dice Moisés 4:1. Me pregunto, ¿cuál fue mi reacción ante tan terrible audacia? ¿Y cuáles no habrán sido mis sentimientos cuando nuestro hermano mayor se adelantó con marcado contraste en actitud y porte y dijo, Padre, hágase tu voluntad, dijo. ¿Y cuál es la condición para esto? Sea tuya la gloria para siempre. Moisés 4:2. Yo estuve allí, todos hemos estado allí, hermanos. Y lo vi todo, y de acuerdo al profeta, di mi aprobación a la elección y llamamiento de Jehová como nuestro Salvador. Cuando surgió la rebelión bajo el liderazgo de Lucifer, cuán valiente fui en mi posición. Aprobé al Señor con el corazón tanto como con la voz. El apóstol Juan dice que la batalla fue ganada por la sangre del Cordero. Esto es, por el plan del Evangelio que requería el sacrificio del Hijo de Dios y por la palabra de sus seguidores de Cristo. Por la palabra de los seguidores de sus seguidores, es decir, los seguidores de Cristo. Testimonio. Esto lo tenemos en Apocalipsis 12:11. ¿Fue un arma poderosa mi propio testimonio? Podemos preguntarnos. O cuánto anhelo poder recordar atravesar el velo y verme a mí mismo en aquellos días preterrenales. Pero, un momento. Ahora me encuentro en el presente. ¿Qué hay de este día? ¿Doy mi aprobación al Salvador aquí? La guerra no ha terminado aún, sino que ha pasado a campos de batalla terrenales. ¿Qué puedo decir del arma del testimonio aquí? ¿La manejo con poder en su causa? ¿De qué me servirá la valentía anterior si fracaso aquí? Él es un Dios, el Hijo de Dios. En aquel entonces aprobé su llamamiento. ¿Y ahora qué? Una gran pregunta, hermanos. Una pregunta importantísima que tenemos que hacer. ¿Y ahora qué? Como nos dice allí, fuimos valientes en nuestra preexistencia y estamos aquí porque aceptamos y aprobamos y luchamos por el plan de nuestro Padre Celestial. No lo recordamos, pero así lo hicimos, hermanos.
que ese recuerdo, aunque no esté en nuestras mentes por el velo, esté en nuestros corazones. Y con fuerza y determinación levantémonos y sigamos con ese testimonio fuerte que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo y en nuestro Padre Celestial. Que fortalezcamos nuestra fe y nuestra fortaleza en Él. Y que este nuevo año sea un año en el que podamos progresar, en el que podamos salir adelante, en el que podamos vencer dificultades, en el cual metamos nuestro hombro en la lid, en la obra del Señor. Yo sé, hermanos, absolutamente y sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Yo sé que mi Padre Celestial vive y mi Salvador vive. Y no tengo ninguna duda que en aquel concilio yo también estuve presente. Y yo también elegí a mi Salvador Jesucristo. Yo también apoyé el plan de mi Padre Celestial. Y deseo con todo mi corazón ser fuerte. No es fácil, hermanos, no somos perfectos, ni lo llegaremos a hacer en esta vida. Pero nuestro Padre solo nos pide esforzarnos y hacer lo mejor que hay en nosotros. Así que arranquemos con fuerzas, hermanos, y estudiemos las Escrituras. Sé sin ninguna duda que la Biblia, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio, son libros que contienen la palabra de Dios. El libro de Mormón es maravilloso. El libro de Mormón testifica de nuestro Salvador Jesucristo y es una defensa y una ayuda muy grande en nuestras vidas. Hermanos, también en el Nuevo Testamento tenemos todos estos libros, pero también tenemos una traducción hecha por el profeta José Smith, que es muy importante, de algunos versículos de Mateo, hacia el capítulo 24, ¿no? Ahora mismo se me ha ido el número, pero en su momento vamos a estudiarlo. Hay una revisión inspirada, no es una traducción hacia otro idioma, es una revisión inspirada, aunque se le llama traducción también. Y todas estas cosas, Padre, todas estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que tengan una estupenda semana y por favor lea la siguiente lección que corresponde a la siguiente semana, correspondiente al capítulo 2 de Mateo y también, si no me equivoco, de Lucas en el capítulo 2. Déjenme verificarlo de todas maneras en el manual para no equivocarme. Sí, Mateo 2 y Lucas 2 sería nuestra siguiente clase y se llama Venimos a adorarle. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.